fue mucho más difícil hacer que funcionara esto con las personas al desarrollo del propio sistema, ¿no? Si tú eres responsable, estructurado, es muy difícil que siempre fracases, pero difícilmente una persona que es trabajadora, responsable, estructurada y educada va a fracasar. Se vale fracasar, pero no porque soy flojo. El que se siente que se come el mundo, que su familia es rica, pero yo no tengo por qué hacer nada, esa es la persona que sí tiende a fracasar, ¿no? He visto cómo quiebran muchas empresas que eran sólidas por meterse en cosas que están fuera de su alcance, ya sea fuera de su rubro o fuera de su alcance económico. Porque emprender no es para todo el mundo. Bueno, pero la gente piensa que si yo tengo mi propio negocio, voy a trabajar menos, cosa que es falsísimo, ¿sí? Y voy a ganar más, cosa que también es falso. Hola a todo el auditorio de Empresarios a Empresario. Yo soy Amado Rivera de Meriva Capital y bueno, el día de hoy tenemos una invitada que quiero muchísimo, se llama Isabel Álvarez Pellón, es mamá de uno de mis mejores amigos y bueno, una empresaria en toda la extensión de la palabra, tiene una familia extraordinaria, 2 niñas y un niño. Y bueno, también su esposo es empresario, así que pues para mí es un honor tenerla por acá. Vamos a hablar de una breve semblanza respecto a su trayectoria. Ella estudió la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en RPI, Rensselaer Polytechnic Institute, en Estados Unidos. Tiene diplomado en diversos lenguajes y herramientas de desarrollo en sistemas, diplomado en empresas familiares por el IPADE. También está como tesorera de la Cámara Nacional de Comercio del Estado de Puebla. Tiene también desarrollo de interfaz gráfica para la empresa McDonnell Douglas. Trayectoria laboral, fundadora de varias empresas relacionadas con sistemas de cómputo desde el 87 al 90. Se ha integrado desde el 94 al proyecto de modernización de la empresa familiar fundada por su abuelo desde el año 1917, que es la Nueva España. De ahí en adelante se ha dedicado al desarrollo de muchos proyectos familiares desde la administración, desarrollo de procesos y sistemas para diversos giros. Bienvenida Isabel, para mí de verdad que es un honor tenerte aquí en este podcast. Tenemos pues una generación de empresarios, una generación donde no estamos a veces acostumbrados a el trabajo arduo, el trabajo constante, el ordenamiento, la sistematización, el prepararnos para tener ya procesos específicos y de esa manera podamos tener un sistema de administración, de empezar a delegar para poder, tener ya mayor claridad en cuanto a los números, a control, pero también a que se pueda replicar muchas veces nuestros modelos de negocios. Isa, pues bienvenida. Me gustaría, primero que nada, que nos platicaras de tu historia, de tu trayectoria, de cómo nace esta mujer empresaria, cómo se va desarrollando este ADN familiar empresarial desde más de 1917, porque seguramente desde antes ya estaba ahí en la familia, pero pues platícanos un poco de esta historia familiar. Muy bien, gracias Amado por invitarme. También tú eres una persona muy querida en nuestra familia, amigo de Felipe de toda la vida. Y bueno, un gusto estar aquí y les platico un poquito de todo esto. En realidad, a mí siempre me gustaron las matemáticas, las ciencias, etcétera. Me fui a estudiar la prepa a Estados Unidos y en ese momento decidí quedarme a estudiar la carrera en contra de todo el mundo, mi papá, mis amigos, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer allá? ¿Para qué estudias eso? No tiene sentido, etcétera, etcétera. Bueno, después de 6 años regresé, un poco engañada por mi papá, me dijo, vente un año y después, pues ya ves si te regresas. Entonces me empezó a impulsar a poner un negocio. En ese momento estaban naciendo las computadoras personales, básicamente a precio más o menos que se pudiera comprar para todos, ¿no? Bueno, no para todos, pero sí para empresas pequeñas, etcétera, ¿no? Entonces, emprendí en un negocio de venta de equipo de cómputo y de desarrollo de sistemas en pequeño.
después en otro donde ya solamente desarrollábamos sistemas. Y en 1994 me llama mi papá y me dice, oye, la empresa familiar, la empresa de toda la vida, la que siempre nos dio para todo, está en crisis. Esta empresa es Nueva España, que nació en 1917, la fundó mi abuelo, que vino de Asturias. Primero llegó a Cuba, luego a Chihuahua, luego a Puebla, y fundó esta empresa en 1917, que hoy en día es una empresa exitosa, está muy bien, se llama Nueva España, en el corazón del centro de Puebla. Pero entonces el país no pasaba por buenos momentos, antes de eso hubo miles de devaluaciones. Me acuerdo que yo era todavía muy chica cuando López Portillo y mi papá en la mesa comentaba que vendía una camisa a cierto precio y con eso no podía comprar la misma camisa por la inflación que había en esos momentos. Entonces hubo momentos muy difíciles, pero específicamente en 1994 lo que sucedió fue que había un robo hormiga dentro de la empresa que empezó a descapitalizarla, pérdida de inventarios, etc. Entonces me dijo, ¿y tú no podrás hacer un sistema que nos controle los inventarios? Y bueno, de ahí empezó toda una trayectoria en donde a mí siempre me gustó todo el diseño de procesos y la automatización de los mismos. Entonces dije, bueno, pues creo que aquí puedo ser muy útil y empecé a hacer eso para Nueva España. Eso lo vengo haciendo hasta la fecha. Hoy estamos remodelando de nuevo los sistemas por quinta vez, yo creo, en herramientas web. Y bueno, de ahí desencadenó que pues la familia tiene otros negocios, ¿no? Mi esposo tiene un negocio de venta y distribución de artículos de limpieza. También automatizamos eso, le diseñamos procesos y así los negocios de la familia inmediata y ahora de mis hijos, de mis sobrinos, etcétera, etcétera. O sea, estoy muy ocupada remodelando sistemas, haciendo que sean eficientes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también tratar de hacer una estructura administrativa sólida en donde haya esos cuerpos de gobierno que normalmente se dan en las empresas grandes, pero no en las pequeñas. Esto cuesta mucho trabajo porque en mi generación, que ha sido una generación de unos cambios tremendos, desde no tecnología hasta mucha tecnología, desde estar detrás del mostrador hasta tratar de que todo funcione vía verlo por el teléfono. Entonces ha sido difícil todo ese proceso de asimilación desde los socios hasta toda la cadena, ¿no? Todos los empleados, todos, porque muchos de las personas que colaboran o que colaboraron en Nueva España venían de mi abuelo. Entonces, hacer cambiar a estas personas en vez de hacer una notita, vamos a hacer una nota en un sistema, pues fue muy difícil. O sea, fue mucho más difícil hacer que funcionara esto con las personas al desarrollo del propio sistema, ¿no? Porque eso depende de ti y lo otro depende de que el grupo lo acepte, ¿no? Eso ha sido complicado en ese sentido. Oye, Isa, y bueno, me parece muy interesante cómo pues vienes de una preparación de ingeniera en un mundo, pues en su momento pues más dominado, esas áreas de expertise pues eran dominadas por hombres. Digo, a la fecha cada vez más mujeres se incorporan al área de ingeniería de cómputo, pero igual y no es algo tan atractivo hoy día, tal vez para muchas mujeres, habrá otras que les superinteresa, pero realmente no es dominado hoy día por mujeres, ¿no? Y en su momento, pues yo creo que todavía menos, ¿no? ¿Cómo te abres paso? ¿Cuál fue tu experiencia en empezar en este mundo tecnológico? ¿Qué brechas tuviste que abrir? ¿Cuáles fueron esos retos que tú como mujer sentiste que habían? Si tuviste alguna limitante en ese sentido, si tuviste apoyos, si tuviste negativas. ¿Cuál fue esa sensación que tuvo Isabel, conociendo pues este camino de preparación y de empresaria? También me platicabas que pues viene de tu abuelo, ¿no? Entonces la empresa familiar pues viene liderada por hombres, por lo que me estás platicando. Entonces el incorporar a una mujer a las filas de la empresa
pues también en temas jerárquicos, que ella te diga, oye, ¿sabes qué? Viene gente trabajando con tu abuelo y ahora va a ser dirigida por una mujer, entonces no sé también si por ahí habían ciertos roces jerárquicos y, oye, pues yo no le creo, ¿no? O no confío, y cómo cambias ese ADN cultural de la empresa, de la organización, y pues también todo este proceso de sistematización, cómo afecta la cultura de la empresa, o la beneficia también, obviamente, pero platícame de este tema que estamos hablando. Bueno, primero, o sea, el hecho de decidir ir a una universidad de ingenierías, incluso en Estados Unidos, había 9 hombres por cada mujer. Okay. Fue muy complicado para mí llegar a un lugar que no había amigas. Además, las amigas que había sinceramente eran raras, ¿sí? Okay. Muy raras. Entonces, híjole, por fortuna la universidad estaba cerca de mi preparatoria, entonces todavía tenía amigos ahí y eso fue fundamental en los primeros años. Después hice muchos amigos hombres que a la fecha tengo muy queridos en todas partes del mundo, que sobre todo, o sea, latinos, o sea, de México, de Guatemala, de Boston, de España, que siempre me apoyaron y como que me arropaban. O sea, ahí está esta pobre niña en medio de todos estos hombres, muchos chinos, muchísimos chinos, que ni siquiera, o sea, platicabas con ellos ni nada, porque ellos vivían en la biblioteca todos los días de Dios. Entonces fue complicado. Después del primer año ya se me hacía normal, entonces ya como que pasó eso. Y el siguiente reto para mí fue regresar a México, ¿sí? Porque ahora ya había dominado ese tema de estar en la universidad con tantos hombres, muchos raros, muchas raras, otros muchos súper a todo dar, súper bien, grandes empresarios hoy en día, pero ya eso ya lo había superado, vivía felizmente y ahora regresa a México, en donde pues emprender para una mujer, qué raro, ¿no? Y sobre todo en este rubro que estaba pues muy dedicado a los hombres, ¿no? Claro. Obviamente mis socios todos fueron hombres, pues ¿qué hacía? Sí, o sea, mis empleados todos fueron hombres, no había una sola mujer en mi entorno. Y bueno, cuando llegué a Nueva España, pues mi papá era el jefe, ¿no? Claro. Lo bueno es que él fue el que me llamó. Entonces, sí, pues si me llamó fue pues para que hiciera algo. Él sabía que yo podía hacer algo nuevo. Sin embargo, pues había gente en ese entonces más grande que mi papá dentro de la organización que obviamente estaba opuesto a todo lo que yo hiciera. O sea, si yo decía, bueno, vamos ahora a recibir toda la mercancía con este proceso en bodega y vamos a etiquetar las prendas para después leerlas con lectores que eran súper ineficientes, o sea, lectores de código de barras que tenían un lector en la puntita y se iba desgastando. Era un vidrio con el que se leía y se iba desgastando. Después de unas 1000 lecturas o 2000 lecturas ya no leía bien. Entonces, claro, obviamente eso era en contra mío, ¿no? O sea, esto no funciona, no sé qué. Sí. Me acuerdo una Navidad que le dije a mi papá, vamos a poner en la caja la computadora. No las, porque entonces eran muy caras y teníamos 2 computadoras, una para la parte administrativa y otra para la caja. Me dijo, no nos vas a tirar toda la venta de Navidad, si yo tengo a un señor nada más ahí anotando y no va a ser eficiente esto, o sea, no vamos a dar la talla, se nos van a ir los clientes. Pero bueno, por fortuna todo salió bien y entonces fui ganando confianza de él, de mi hermano, pero sí tuve 1000 piedras en el camino, por muchos años, no poquitos, a lo mejor por 20 años, ¿sí? De esto no, y esto no funciona, y tú eres una exagerada, y estas cosas, hasta que les fui demostrando que realmente los procesos sí funcionan, que el hacer las cosas en orden sí funciona, porque ellos decían, por ejemplo, ya llegaron los pantalones, hay que bajarlos inmediatamente a la venta. Yo, no, tienen que pasar por un proceso. Claro. Tiene que ingresarse la compra, tiene que etiquetarse la prenda, etcétera, etcétera. Tiene que contarse que venga bien, que hay que revisarlas. Todo eso no es una pérdida de tiempo. Luego se fueron dando cuenta que realmente no era una pérdida de tiempo,
Ahora, para mí también hubo un aprendizaje muy grande en la parte administrativa, porque yo sabía usar un lenguaje de computación y hacer un programa, pero no sabía, por ejemplo, qué era una contabilidad, qué era una nómina. Todo ese proceso de aprendizaje, pues tomó su tiempo y me fui dando cuenta que todo lo que había ahí, los contadores, el despacho de contadores, era arcaico, ¿sí? Y estaba mal. O sea, muchas cosas estaban mal. Componer esto nos llevó muchos años. Oye, Isa, y bueno, me estás comentando que has ido innovando, o sea, ha sido un proceso de innovación donde hoy día estás remodelando el sistema, ¿no?, de la Nueva España, que es una empresa, esto es bien interesante, empresa familiar, seguramente ya tercera, cuarta generación, ¿no? Bueno, ya está la cuarta generación, pero no está involucrada. Ok, bueno, ahorita vamos en la tercera generación, que bueno, ya partiendo de eso ya estás fuera de las estadísticas, ¿no? La mayoría de las empresas no sobreviven a la tercera generación, y creo que parte de este éxito es lo que tú estás comentando, ¿no? El orden, la planeación, el control, el ordenamiento, una planeación y el establecimiento de una cultura también del orden, ¿no? Porque no solamente es hacer, como tú decías, el tema de sistemas, pero que esos sistemas sean bien alimentados por parte de la gente. Y eso es un arte en México, porque, bueno, no solamente yo creo que en México, pero en toda Latinoamérica, muchas veces tenemos una cultura compleja, ¿no? Nosotros también, de repente, en algunos negocios, hemos visto que muchas veces la gente no está dispuesta a hacer los procesos o los quiere hacer como los entienden o como para ellos es más conveniente y no como están diseñados, ¿no? Y muchas veces también esto que comentabas de este robo hormiga, que probablemente tú que estudiaste en Estados Unidos y que tienes pues también conocimiento de esa cultura, eso probablemente es más difícil que se dé, ¿no? O sea, hay más miedo o más respeto por las leyes, más respeto por los bienes ajenos, ¿no? O sea, sabes que hay consecuencias. Y en México muchas veces eso no se da, ¿no? Se perdona mucho el robo hormiga y pues eres porque está mal su familia o no tiene las condiciones, qué va a pasar si esta persona, pues iniciamos un proceso o realmente simplemente la policía o el Ministerio Público no genera un expediente para que eso pueda suceder. Y al final, pues es un proceso complejo para tanto la familia de esta persona como para el empresario, porque pues también tienes una persona que ya lleva trabajando, que capacitaste, y son varias cosas que entran en juego. Entonces, ¿cómo como empresaria tú has podido luchar contra este tipo de situaciones que no solamente se da en tu empresa, se da, te lo juro que nosotros como restauranteros hemos tenido muchos problemas y hemos tenido prácticamente que cerrar algunas sucursales por este tipo de robos, ¿no? O sea, porque por más sistemas, la gente muchas veces ve la manera en cómo no, o sea, cómo darle la vuelta al sistema, cómo encontrar esos huecos. Y a veces como empresario es complicado el no solamente pues avanzar contra la competencia, avanzar con el mercado, avanzar con las situaciones económicas y políticas que se pueden llegar a generar, sino también contra tu propio equipo, ¿no? Que muchas veces no está alineado y es complicado dirigirlo. ¿Cómo le hiciste tú? ¿Qué fue lo que has ido aprendiendo en estos años que nos puedas compartir? Porque te juro que muchos de nosotros pues estamos ávidos de este conocimiento que no viene muchos en los libros, porque a veces es hasta tabú, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de estos temas? Híjole, es complicadísimo, o sea, de verdad es mucha chamba. O sea, para mí creo que a lo que hoy en día me dedico es justamente a que eso funcione, más que a la programación de esto que ya tengo mucha gente trabajando para mí, que eso es de lo más, digamos, de lo más fácil, porque lo diseñamos y se implementa y punto. El problema es lo que tú dices, que ahora se sigan los procesos. Nadie quiere seguir los procesos. Yo no acabo de entender por qué no. O sea, hay veces que es claro, hay veces que, bueno, porque voy a obtener un beneficio si no lo hago. Claro. ¿Qué beneficio? Pues a lo mejor de esfuerzo, de, si es el robo hormiga, pues de
extras, pero muchas otras veces ni siquiera me pregunto por qué quieren hacerlo diferente de lo que se les está pidiendo, y a lo mejor es esa rebeldía. Justamente hoy, antes de venir aquí, estaba viendo un TikTok de un japonés que dijo, ¿cuál es el problema de México, no? Y el problema de México es el desorden, el querer hacer las cosas, la falta de procesos, la falta de procesos en todo, en la vida diaria. Si veo una basura tirada en el suelo, no la levanto. En Japón, ese japonés la va a levantar, la va a tirar a la basura. Nosotros tenemos una cultura de muy pocos procesos, de muy poca organización. Entonces, esta es la tarea más ardua, hacer que un sistema, ya sea un proceso, un sistema automatizado o un sistema manual, hacer que funcione, ¿sí? Y eso cuesta muchísimo todos los días. Nosotros tenemos sistemas para empresas de muy distintos giros. O sea, tenemos sistemas para Nueva España, para estacionamientos, para restaurantes, para una planta que produce productos de cuidado personal. O sea, son todos distintos. Y el que mejor funciona es el que nació con una metodología de un ISO. Porque la gente que llegó a trabajar ahí entró con esa mentalidad, y los nuevos que van llegando ya no tienen para dónde hacerse. O se acoplan o se van, ¿sí? Okay. Pero Nueva España, que fue lo opuesto, que venía de una cultura de 1917, después de hacer lo que cada quien quería, pues fue muy, muy difícil. O sea, y sigue siendo hoy en día difícil que se acoplen a los procesos. ¿Cómo se logra? Híjole, hemos intentado todo. El palo y la zanahoria. O sea, dar incentivos. Dar incentivos y dar premios y multas, capacitación extensiva, okay, de todo. Y realmente lo que funciona es que el equipo que esté arriba de todos los demás esté realmente comprometido, okay, y entienda la necesidad de tener procesos, y que esas personas tengan incentivos porque todo el equipo siga los procesos, ¿sí? Okay. Porque, o sea, yo no puedo estar en todos lados todo el día, claro, ¿sí? Y ningún directivo puede hacerlo. Porque, como dices, tienes miles de cosas. Tienes la parte fiscal y la parte contable y la parte de cumplimiento con las 10,000 autoridades y los proveedores y tal y tal y tal. Sí. Entonces, no puedes estar en todo. Pero si tú tienes una persona o 10 personas que realmente vigilen el equipo, esas son las personas que tienen que estar comprometidas. Y esas son las que te tienen que rendir cuentas de que las cosas sí se están siguiendo. Y también los sistemas deben de tener... y esto sí me ha funcionado mucho últimamente, y por eso estamos cambiando todos a sistemas web, para que no tengas que tener una computadora, sino un teléfono en donde pueda revisar información crítica de cada negocio en tiempo real, en cualquier momento, ¿sí? No nada más los directivos, sino cada persona que esté encargado de cada área, que pueda decir, bueno, el que esté encargado de personal, ¿quién no se presentó a tiempo hoy? ¿Sí? ¿Quién no hizo estas tareas? Por ejemplo, tenemos una serie de checklist para cada quien. Y esa es la manera de que no te puedan decir, ay, es que se me olvidó. No, ¿cómo se te olvidó si tienes que hacer esto todos los días? No, se me olvidó. Ah, perdón. Okay. Bueno, entonces ahora con un checklist que te va recordando lo que tienes que hacer, y ahora le tienes que decir si no lo pudiste hacer, por qué razón, etcétera, etcétera. Entonces, como que todos estos sistemas de gestión, más que todo lo demás, toda la contabilidad, los inventarios, todo eso pues ya son sistemas que tenemos masticados todos, claro, ¿sí? Pero los sistemas de gestión siento que es lo que hoy nos va a dar ese empuje para que la gente se acople. Y esto, lamentablemente, no es solo de mi generación, porque en varios negocios tenemos muchos chavitos, ¿sí? Chavitos recién egresados, okay, o estudiantes que también se niegan a seguir procesos. Okay. Entonces, eso me dice que no es generacional, es cultural, ¿sí? Viene de una cultura desde su casa que pues no les enseñaron desde chicos a que tienes que hacer la tarea. Esa es
esa es tu única responsabilidad. La escuela es tu responsabilidad, o sea, que lo haces bien. No, que sacas 6, pues no. O sea, esa persona necesita entender que es su única responsabilidad y tiene que sacar eso adelante. Entonces, yo siento que esto es cultural y no lo vamos a cambiar más que en nuestro entorno, ¿sí? A menos que realmente cambie la educación en nuestro país, que pues la veo difícil. Ok. Pero tenemos que ir cambiando también nosotros, ¿no? Sí. También responsabilizar, pues no sé, a terceros, al gobierno, a la cultura, pues tampoco nos da, como por ahí me decía uno de los invitados al podcast, la responsabilidad no es delegable, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todos somos corresponsables de esta cultura y dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra propia empresa, sí somos responsables de cambiar esa cultura, de lo que tú decías, ¿no? Cómo vamos permeando el orden, los procesos, el respeto, porque creo que eso sí es algo que he visto. Ese respeto por tu trabajo, ese respeto por el cliente, ese respeto por tu inventario, por la empresa, por la gente que te está dando la oportunidad de crecer, de desarrollarte como equipo, siento que muchas veces no es valorado o puede ser que se vea como, bueno, es que como ellos ya tienen o hoy día no les va mal, pues entonces vamos a ver cómo nos beneficiamos. Y creo que esta cultura de la cooperación, de la sinergia, del crecer juntos, deberíamos de permearlo, porque si bien nuestros gobernantes y muchas veces en la cultura hemos visto pues abusos, hemos visto esas situaciones que pues no son nada favorables para nuestro país y para nuestras familias, sí, como dices, está en nosotros también el empezar a modificar eso desde casa, ¿no? Y creo que eso que platicabas de, oye, es que no reciben esa educación en su casa, sí necesitamos como empresarios establecerlos muy claro en la empresa y tratar de compartírselos para que pues poco a poco podamos ir moviendo pues esos cimientos sociales para establecer pues otro tipo de condiciones para la gente, otro tipo de valores, otro tipo de visiones, ¿no? Entonces creo que eso es bien relevante y me encanta cómo lo planteaste, Isa. Y bueno, también me gustaría, dado que en el despacho nosotros nos enfocamos mucho en la parte de gobierno corporativo, la asociación empresarial, cómo pasamos de la estafeta de la primera generación a la segunda, de la segunda a la tercera, qué pasa, ¿no? Si en algún momento alguno de los fundadores llega a faltar, si ya hay algún protocolo establecido. Preguntarte de todas estas situaciones, obviamente, dado que tomaste el curso de este diplomado de empresas familiares en el IPADE, pues abordas todos estos temas, ¿no? Pero seguramente antes de ese diplomado o cuando te incorporaste de manera inicial a la empresa familiar o iniciaste tus emprendimientos, pues era algo que no tenías en mente, ¿no? Entonces, mi pregunta acá fue, ¿cómo llega esta Nueva España a la tercera generación? Pues muchas veces con el desconocimiento de este tipo de estructuras empresariales, familiares, consejo familiar, gobierno corporativo, institucionalización, todos estos conceptos que hoy día pues se escuchan un poco más, tampoco es que esté en boga de todos, pero sí ya hay más o menos ciertas nociones, ¿no? del empresario de querer llegar a por lo menos conservar y transferir ese legado familiar a la siguiente generación de una forma más ordenada, ¿no? Entonces, platícame cómo ha sido este proceso desde 1917 hasta ahorita, ¿no? De 1917 ahorita estamos aquí por gracia de Dios. Porque en nuestras empresas el primer approach a hacer algo de este tema fue justo mi toma de este diplomado del IPADE, ¿sí? En el cual estoy trabajando y no te puedo decir que esté tan avanzado como yo quisiera, ¿sí? Sí. Algo que sí creo que es súper importante, que es muy difícil para las empresas pequeñas. Las empresas grandes, pues básicamente lo que tienen ahora es un director o un CEO
que incluso no es de la familia y eso evita muchos roces familiares, etc. Pero en las empresas familiares pequeñas o medianas, por la historia de la vida, pues se pasaban de generación en generación, aunque fueran ineptos. Claro. Y por eso muchas quebraron. Y no se trata de ser ineptos o no, sino se trata de que en la empresa la generación entrante tenga las competencias para llevar una empresa u otra. Y puede haber una persona con unas competencias y otra con otras, y eso creo que es lo que es muy complicado de entender. Los miembros de la familia que trabajen en la empresa deben tener un sueldo, nada que ver con las utilidades de la empresa, ¿sí? Pero esto es impensable de cómo antes se hacían las cosas. Y hay muchas empresas en donde llega la tercera o la cuarta generación, están, digamos, los que ahora mandan, pero los que empiezan a necesitar cosas toman dinero de la empresa para darles, digamos, coches a todos los hijos. Claro. Pero eso es completamente erróneo, ¿sí? Las cosas personales deben de venir de la familia, no de la empresa. Y el dinero, las utilidades deben de salir de la empresa a los socios. Pero antes de eso deben de pagarle a los que trabajan, ¿sí? Ya sean socios o no socios, ¿sí? En toda esa estructura de empresa. Eso a mí me ha costado mucho trabajo que se entienda en mi entorno familiar. Y yo lo que quiero lograr en esta nueva generación, que aún en la empresa, cada quien tiene su empresa ahora, porque nuestros hijos, los hijos de mi hermano y los míos, pues todos han emprendido por su lado. Entonces ellos están muy ocupados en sus emprendimientos, ¿sí? Pero en algún momento se van a involucrar en la empresa familiar y quiero que lo hagan de manera muy ordenada. O sea, no nada más porque tú eres el hijo o tú eres la hija, ahora ahí vas a estar y todos van a tener el mismo sueldo. No. O sea, aquí tenemos que ver quién tiene las competencias para hacer cada cosa y esa persona tendrá un sueldo de mercado y después de eso se repartirán las utilidades como debe de ser, ¿no? Okay. Eso siento que en mi generación, de la mía a la de ustedes, ha sido complejo en las empresas chiquitas, o no se ha dado. Sí, es complicado. Entonces, yo quisiera que, digamos, en las universidades hubiera cursos que hablaran de esto. Claro. ¿Sí? Así como que hubiera cursos de qué se requiere para emprender, porque emprender no es para todo el mundo. No, es un estrés permanente. Bueno, pero la gente piensa que si yo tengo mi propio negocio, voy a trabajar menos, cosa que es falsísimo, ¿sí? Y voy a ganar más, cosa que también es falso, porque los primeros años son de lucha continua. Correcto. Y por eso se mueren los emprendimientos, ¿sí? Una vez que entiendes que el ser tuyo implica que trabajes más, pues entonces ya no sé si te gusta o no te gusta, pero es donde empieza a funcionar el negocio, ¿sí? Porque le estás metiendo el tiempo, el esfuerzo, las horas que tal vez decías, no, bueno, entonces yo puedo irme, no trabajar el viernes en la tarde o irme a jugar golf el miércoles. No, eso no funciona con los emprendedores, ¿no? Entonces, toda esta cultura de la que hablas de gobiernos corporativos, creo que es súper importante que se difunda. Y también lo que estás diciendo, ¿cómo va a pasar legalmente de una generación a otra? Pues es algo que tenemos todos que ver y eso lo tengo yo en mente muy presente y estoy haciendo mis pininos en esto, pero siento que todavía estoy atrasada y debo como meter el acelerador en este tema para que cuando llegue esa cuarta generación las empresas sigan subsistiendo. Claro. Nosotros como despacho hemos visto pues muchas situaciones y muchos casos de empresas familiares donde muchas veces de lo que tú platicabas no siempre es el caso la ineptitud, ¿no? O sea, hay veces que sí tienes pues a uno de los sucesores, a uno de tus hijos, a alguno de tus sobrinos o alguien que se vaya a incorporar a la empresa, que no tenga las capacidades o la preparación para poder llevar el puesto o la empresa a buen puerto. Pero luego también tienes a estos sucesores donde tienen grandes talentos,
y otras pasiones que no son o que no compaginan con la empresa, ¿no? Te hablo, por ejemplo, el caso de deportistas, ¿no? Te hablo el caso de un arquitecto para una empresa de sistemas, que digo, a veces es incompatible. O de repente tienes a alguien que estudió medicina para una empresa de distribución de productos de limpieza, o para una empresa de salud y belleza, ¿no? De productos de salud y belleza. Entonces, cuando tú tienes esas incompatibilidades, de repente me dicen mis clientes, oye, ¿y ahí qué hago, no? O sea, ¿cómo lo vas estructurando o de qué manera vas tú labrando el camino para que la empresa subsista aún a pesar de eso? Entonces, ahí va más como este establecimiento de consejos familiares, porque ya, como tú dices, en empresas pequeñas pues es muy complicado que haya un consejo de administración y tengas pues esta asamblea también de accionistas y tengas este comité de auditoría y tengas órganos un poco más complejos para poder tomar decisiones. Pero sí, el hecho de ir estableciendo también ciertos mecanismos para que ellos puedan tomar decisiones como dueños, que importantísimo, hay que enseñarles a la siguiente generación a ser dueña. Porque el ser dueño también no solo implica recibir utilidades, implica toma de decisiones estratégicas, que tengan, si eres médico, pero tienes que tener conocimientos administrativos, si eres arquitecto, pero tienes que saber leer un estado de resultados, tienes que saber leer un balance, ¿no? Y tienes que saber por qué se pagan los impuestos. Entonces, toda esta información que se necesita tener como dueño, creo que sí hay pasos elementales que tiene que tener una persona para entrar en ese, digamos, rubro de dueño o concepto de dueño, porque parte de lo que estás comentando de, oye, es que quiero que mis hijos formen parte, y creo que tú lo has hecho muy bien en el sentido de transmitirles ese conocimiento de orden, de emprendimiento y de ADN emprendedor, que como dices, no es fácil, porque implica muchísimas cosas, sobre todo abriendo diferentes sectores. Tus hijos están inmersos pues en prácticamente de todo, ¿no? O sea, es una ensalada de proyectos de emprendimiento y que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Arquitectura, tema de salud y belleza, estacionamientos, etcétera. O sea, son cosas totalmente hasta apuestas en algunos sentidos, ¿no? Pero en este sentido sí creo que es bien relevante el capacitar a tus hijos como dueños de negocio, independientemente de la pasión, talento, lo que estén estudiando. Porque ahí sí podría llegar al proceso de ineptitud, pero no como operador de la empresa o como incorporación de la empresa, sino como tomador de decisiones. Entonces, creo que los tenemos que capacitar de tal forma que sean capaces de tomar buenas decisiones con conocimiento de causa por el bien de la empresa, y eso pues sí va a implicar que no se apapache o que no se, ¿cómo puedo decirlo? Que no le des por su lado muchas veces a tus hijos en el sentido de, oye, pues es que yo soy médico, o yo soy deportista, un atleta, o yo soy arquitecto, y eso a mí, las matemáticas no me gustan. Eso creo que es bien importante, porque lo he visto en muchísimos sucesores. De decir, oye, no, es que yo no soy bueno para las matemáticas. No, es que a mí, ¿sabes qué? Ni me presentes los estados. Yo, lo de los impuestos, a mí realmente... Y entonces creo que son cosas que es, oye, al final somos una microempresa, cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos gastos, ingresos, inventarios en tu casa, ¿no? Hablando de tu despensa, ¿no? Entonces, o sea, tienes muchas cosas que al final eres un microadministrador, un microcosmos administrativo en cada una de nuestras casas. Y es súper relevante que cada una de las personas, aunque no tengan como esa inclinación hacia el lado empresarial o no vayan exactamente vinculados hacia el área empresarial del cual pues tienes el linaje, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la tienda Nueva España, ¿no? De, oye, pues igual a mí no me gusta el giro de comercialización de ropa, ¿no? No me gusta. Bueno, pero sí tienes que prepararte, a pesar de que hayas estudiado algo totalmente ajeno. Si en algún momento quieres
ser dueño o quieres ser socio o quieres tomar decisiones, implica responsabilidad, porque creo que también es bastante relevante que la gente lo valore, porque muchas veces me decía mi papá, es que ustedes a veces no conocen la historia, no conocen la historia de la empresa. Y esto es algo fundamental, porque lo que no se conoce no se atesora, o lo que no se entiende y no se comprende, no le das el justo valor y no sabes todo el esfuerzo, todas esas lágrimas, estrés, días sin dormir, momentos complejos, financiamientos que tuviste que tomar en momentos complicados. O sea, todas esas decisiones difíciles y esa sumatoria de esfuerzos que se fueron realizando generacionalmente, si tú no las entiendes y tú no sabes lo que costó generar esa empresa y que una Nueva España de 1917 esté cruzando más de 100 años, ya casi 110, estamos cerca de 110 años. Todo lo que ha cruzado, guerras, posguerras, revoluciones, COVID, vaya, todo el mundo de situaciones que hemos pasado, pérdidas de fundadores seguramente, ¿no? Entonces, muchas situaciones que han ido trascendiendo en la familia. Es bien importante que como empresarios hablemos de empresario a empresario, diciéndoles qué es lo que van a recibir, cuál fue la historia, son los valores, porque hay un libro que está muy interesante que se llama Wealth 3.0 o Wealth 3.0, que habla de cuál es esta parte de transferencia de riqueza y de legado familiar, que muchas veces era el proceso de conservación en los 70s, 80s, de conservación de la masa hereditaria, de la riqueza de la familia, y que hoy en día los millonarios o que la gente que ya tiene una riqueza importante y que lleva una riqueza familiar de años y de generaciones y de empresas que se han ido conservando en el tiempo, cómo ya no solamente están buscando la conservación de la riqueza, sino el traslado del legado de la familia, también en valores y en huella familiar. ¿Qué es lo que como familia queremos dejar? Porque muchas veces no solamente es dinero, es historia, es esfuerzo, es visión, es empeño, es entusiasmo, el ayudar a la gente, porque también no solamente es un tema de filantropía, que también muchas veces se da ya en ese tipo de empresas, sino también esta parte de transformar tu entorno o generar un impacto desde otras aristas, ¿no? Entonces, pues creo que son conceptos que les pueden ir sirviendo a nuestro auditorio. Y me gustaría también preguntarte, Isa, de todo lo que tú has vivido, pues han habido situaciones seguramente muy complicadas. ¿Qué hace una empresaria, una madre de familia? ¿Qué hace Isabel Álvarez para, en estos momentos complicados, permanecer positiva? ¿A qué te aferras o de qué te arropas o en qué te respaldas para salir de estas situaciones complicadas, espiritualmente hablando, familiarmente hablando? ¿A qué personas te acercas? ¿Qué rituales haces? ¿Qué hábitos has incorporado financieramente hablando, de forma personal? Cuéntanos, ¿qué hace un empresario para a veces no volverse loco dentro de este mundo complejo? Pues mira, desde luego depende de la situación en la que estás viviendo, en esa complejidad de ese momento. Definitivamente la familia debe ser el número uno, ¿no? Del lado de la espiritualidad de este Dios que cada quien ve como lo ve. Siempre que tienes alguna cosa en donde te sientes impotente, recurres a este Dios al que le pides que te ayude, ¿no? Pero en el día a día te vas apoyando de tu familia. Y en mi caso, ahora que mis hijos son más grandes, que ya todos son adultos, siento mucho apoyo en ellos, ¿sí? Afortunadamente, sí les he transmitido mucho de lo que estabas hablando, de hay que saber ser dueño, y desde los pequeños negocios hay que saber ver cómo está con esta periodicidad de cada mes, vemos cómo los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Nos unimos en familia, y eso ha ayudado a que cuando hay situaciones
de X o Z tipo, puede ser de salud. Cuando mi mamá estuvo gravísima y murió hace muchos años y los niños eran chiquititos, pues en ese momento pues ves a un Dios, ¿no? O sea, ¿cómo salir de esto? Después, más grandes en situaciones complejas o gracias a Dios no he tenido situaciones tan complejas, pues sí, es la familia en quien te apoyas. Y también cuando las cuestiones son económicas, digamos, que los negocios estén mal o todo, pues tienes que recurrir aún más a establecer esos procedimientos. A nunca también salirte de tu realidad y decir, es que voy a hacer este negocio millonario y a pedir estos créditos millonarios que sí me van a dar, y salirte de una realidad que no tienes. Tú vives en esto, si te vas para allá y te caes, no hay cómo salgas, ¿no? Claro. Entonces, esa disciplina de no gastar más de lo que tienes y de ahorrar un porcentaje para que puedas, pues, usarlo en otros negocios, en viajes, en cosas, pero no salirte de tu realidad. O sea, tener disciplina con tus ingresos, tener disciplina en los negocios, no salirte tampoco y decir, es que ahora voy a poner 18 sucursales, que inminentemente no está en tus manos. Si eres un Oxxo y quieres poner 18 sucursales, es muy simple. Claro. Pero si eres un pequeño, si tienes un negocio pequeño y quieres poner 18 sucursales, se complica. Entonces, tienes que vivir en tu rango. Y ese rango, cada día tienes que pensar que lo quieres ampliar, pero de manera responsable, claro. Paso a paso, no con cosas gigantescas. Claro que si mañana me saco la lotería, bueno, podría ser otra cosa, ¿no? Pero tienes que crecer responsablemente. Y creo que eso también se los he transmitido a mis hijos y no se han salido de eso. Y ahí van, poco a poco, ¿no? He visto cómo quiebran muchas empresas que eran sólidas, claro, por meterse en cosas que están fuera de su alcance, ya sea fuera de su rubro o fuera de su alcance económico. Y entonces, pues, acabas por hundirte. Sí, hay un tema de desenfoque. Me decía mi papá, que ha sido mi mentor en muchas cosas, que hay que enfocarse, ¿no? O sea, como empresario tienes que enfocarte en el negocio madre, tienes que enfocarte en tus talentos, en lo que verdaderamente es rentable. Y muchas veces te ofrecen negocios o hay opciones de inversión más arriesgadas que no necesariamente, como tú dices, brilla mucho, pero no necesariamente es un gran negocio. Y creo que esto que tú hablas de la disciplina, la responsabilidad, el poder ubicar el negocio y decir, oye, ¿en qué punto estoy como empresario y en qué punto está mi empresa? Y hacer, pues, un análisis bien profundo de ver si realmente el crecimiento es el camino o mejor la consolidación y la rentabilización del proyecto. Y lo hemos ido aprendiendo en la marcha con algunos fracasos también de forma personal en el ambiente restaurantero, donde pues de repente también hemos tenido que cerrar sucursales y decir, oye, hicimos una inversión para que esto funcionara, pero en algún momento pues no fue rentable, ¿no? Y ver que pues el análisis que se realizó de estudio de mercado, pues algo le faltó porque realmente no era lo que pensábamos, ¿no? Entonces también creo que como empresario muchas veces queremos ser grandes, ¿no? Queremos crecer, pero había un dicho muy famoso de un banco en su momento que decía, es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno, ¿no? Y creo que ese punto sí es fundamental en el empresario, porque hoy día queremos en las redes sociales ser el número uno y el más grandote y el más brillante y el que más algarabía muestra, y creo que eso está muchas veces peleado con la paz, la tranquilidad, la mesura y la estructuración que platicábamos el día de hoy, que creo que esta es la parte muy rica de este podcast, que es llevar el orden, la estructuración, los procesos, que te lleva a tranquilidad, a buenos puertos y a crecer de manera ordenada, ¿no? Creo que en México y en general hoy día en el mundo queremos las cosas inmediatas y queremos crecer muy rápido y queremos obtener las cosas y entonces esta inmediatez que provoca a veces desesperación, poca paciencia y a veces malas decisiones y decisiones muy costosas,
hay que también pregonarle a la siguiente generación o enseñarles que realmente esto lleva tiempo, lleva un análisis, lleva una disciplina, el cuidar tus finanzas, el, como tú decías, gastar menos cuidando esa parte de los ingresos, el tener esa mesura para tus decisiones, para tus crecimientos, creo que es muy sano y muy enriquecedor, y hay que concientizarnos que aún el grande empresario tiene que seguirlo haciendo, porque las cosas, si no se cuidan, se rompen, ¿no? Se acaban y se terminan. Y como tú dices, hay grandes empresas que hoy día ya no valen nada, ¿no? O sea, tuvimos el ejemplo de Blockbuster, tienes el ejemplo de muchísimas otras empresas gigantescas que hoy día valen cero, ¿no? O sea, ya nadie se acuerda de su momento de BlackBerry, ¿no? Ya nadie se acuerda de su momento de Nextel. O sea, malas decisiones. Y tomas malas decisiones y no te adaptas, no te reinventas y no eres ordenado y crees que estás en la cúspide y crees que siempre vas a estar igual, y que como empresario si tiras una moneda las probabilidades son 50-50, pero tú piensas que siempre va a caer cara o que siempre va a caer cruz, y no es cierto. Entonces, esto de prepararte, de generar estos fondos de ahorro, de protección, de planeación, de estructuración, pues lo único que va a garantizar es que el orden permanezca, que las arcas de la empresa sigan sanas, que tú como empresario va a llegar a un punto que también tus fuerzas se agoten y tengas el suficiente recurso para mantener una estabilidad, ¿no? Creo que también toda esa sumatoria de decisiones son de alta relevancia para las personas y para los empresarios y para sus hijos. Y pues me gustaría, para ir terminando, Isa, que nos dejaras un mensaje. ¿Cuáles serían 3 consejos empresariales, financieros o personales que les quisieras dejar a la siguiente generación? ¿Cuáles son esas pláticas que tienes con tus hijos? ¿Qué cosas les dices? ¿Qué cosas quieres que se queden, que se lleven, que le transmitan a tus nietos? O sea, ¿qué cosas te gustaría que la siguiente generación tuviera como herramienta para ser mejores empresarios, mejores personas y tener gente, pues, mexicanos más preparados y más felices en esta época complicada? Bueno, yo creo que número 1 es la formación, y la formación en todos los sentidos, ¿no? Okay. Una de mis hijas un día me decía, es que, era chiquita, me aburren las comidas porque hablan del negocio. Y después de muchos años me dijo, pero ahora entiendo y aprendí mucho de esas pláticas, que igual y parecía que no estaba poniendo atención, que estaba aburrida y que qué horror que hablemos de esto. Bueno, pero ahora eso se les va quedando en la mente, ¿no? Sí. La otra es siempre, pues, motivarlos a que hagan lo que les guste. O sea, que realmente lo que vayan a hacer es porque eso sí les guste, sí sean buenos en eso y sí se preparen en ese camino, ¿no? Yo soy muy numérica, pero pues sí tengo una hija arquitecta que es muy creativa, pero a la vez sí nos podemos sentar a platicar del negocio en términos de negocio, quitando esto, ¿no? Entonces, pero eso lo han venido oyendo desde siempre. Entonces, bueno, como que se ha quedado en su mente y se ha quedado en sus raíces. Y entonces, bueno, una de las cosas es formación. Otra de las cosas es responsabilidad, ¿no? Se vale fracasar, pero no porque soy flojo, ¿no? Se vale fracasar porque todos nos equivocamos, ¿no? Y como dices, pues hay unas cosas que no salen, ni modo, hay que volver a empezar. Con eso no nos podemos rendir, podemos volver a empezar, ¿no? Entonces, hay que ser responsables, o sea, en lo que hagamos, desde chiquitos hay que inculcarles ser responsables. Y la tercera cosa es siempre ser honestos con ellos mismos, con el entorno, con la familia, transparentes, ¿sí? Y obviamente estructurados, ¿sí? Si tú eres responsable, estructurado, es muy difícil que siempre fracases. Podrás tener alguno que otro fracaso, y esos fracasos siempre sirven para aprender qué no debes hacer. Pero difícilmente una persona que es trabajadora, responsable, estructurada y educada va a fracasar en la vida, ¿no? Puede tener tropiezos, pero fracasos, no. El que se siente que se come el mundo,
que su familia es rica, pero yo no tengo por qué hacer nada, esa es la persona que sí tiende a fracasar, ¿no? Entonces, parece simple, pues vamos a educar a nuestros hijos, vamos a hacerlos responsables y vamos a hacerlos estructurados, pero toma toda una vida. Me encanta lo que nos has compartido, Isa, y complemento con que no hay crisis que aguante 8 horas de trabajo diarias, ¿no? Entonces creo que parte de lo que tú dices, el ahínco, el empeño, el estar ahí, el picar piedra, el hacerlo todos los días con responsabilidad, con tenacidad, con preparación, con formación, al final seguramente no es una garantía de que vas a tener éxito, pero te va a acercar muchísimo a ese objetivo, ¿no? Entonces, pues muy agradecido con este tiempo que hemos compartido, Isa. Te agradezco de corazón todo lo que nos has dicho, compartido y explicado. Creo que va a ser de gran valor para todos. Pues muy bienvenida a tu podcast y esperamos verte pronto. Claro que sí, con mucho gusto y muy agradecida a ti también. Gracias.